¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Selene Valdivia y les doy la bienvenida a Disciplina y Salud. ¡Bravo! Gracias por acompañarnos, gracias por seguir sintonizando el 92.7 de FM Radio Mujer, que pues tenemos esta programación para todos ustedes con mucha información muy importante para la vida que suma precisamente a todas las áreas de la vida. Así que pues gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa padrísimo, como les decía ayer, ya les venía adelantando quién iba a estar con nosotros y pues claro, que hoy tengo acá la clínica Sovnox, que como todos ustedes saben, pues es una clínica especializada en trastornos del sueño y que estoy contentísima de recibir al doctor Edgar León con todo su equipo. Y pues que el doctor Edgar León pues también es un gran especialista en estos temas de trastornos del sueño. Muy bienvenido seas, doctor. Hola Selene, muchísimas gracias y un placer estar de nuevo aquí con tu público. No, hombre, pues nosotros de tenerte aquí porque cada que vienes, nos asustas un poquito. Un poquito. Eso sí. Sí. Pero, también es súper importante darnos cuenta que hay cosas que no debemos dejar de pasar. Claro. ¿Verdad? Exacto. Sí, fíjate que creo que particularmente nosotros los mexicanos pecamos mucho de normalizar cosas en nuestro sueño, ¿no? Exacto. O de repente salimos con muchas dudas de, ¿será esto normal? Uh-huh. Y justo esa es mi intención aquí en tu programa, generar un poquito más de conocimiento y dirigir un poquito más a estas personas que se pueden beneficiar de una consulta de medicina del sueño, que es lo que hacemos en Sovnox. Exactamente, y yo quiero agradecer a todas las personas que nos han pues escuchado todo este tiempo con estos temas que tiene para nosotros la clínica Sovnox y que se han acercado además a estas consultas, y gracias por hacer esta conciencia y valorar tremendamente pues su salud del sueño. Y pues sin duda este será un tema también muy, muy interesante porque pues hoy precisamente de eso estaremos hablando, del sueño, de las pesadillas, del sonambulismo, sí lo dije bien, ¿verdad, doctor? Sí, correcto. Y también la parálisis del sueño, que aquí quiero puntualizar, doctor, en que estoy sorprendida de darme cuenta de qué es esto de la parálisis. Claro, ahorita tú nos vas a ampliar muy a detalle este tema, pero de verdad no sabía que existía esto, o no sé si, bueno, ahorita ya te voy a decir lo que yo he escuchado. Sí. Por lo pronto, me da mucho gusto que hablemos de esto, porque pues también solemos asociar las pesadillas a cosas que, por ejemplo, es que cenaste tarde. Correcto. Por eso es que soñaste así, ¿no? Claro. O te asustaste, viste una película. Sí, o peor tantito, ¿no? Que decimos, él tiene pesadillas y él así es, ¿no? Ajá. Entonces, a veces desconocemos que podemos hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, hoy justamente me encanta que estemos teniendo este programa porque este es uno de mis temas favoritos. Es una parte de lo que más me apasiona de medicina del sueño, porque aquí empezamos a resolver dudas de esas cosas que son de repente un poquito raras. Exacto. En el sueño. Y que de repente ahorita que lo vayamos a ver en el programa vamos a decir, es que a mi abuelita le pasaba eso, es que a mi hermanito, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos que estos temas existen y no los tenemos que minimizar tampoco, ¿no? Entonces, decir, este tema de las pesadillas, que la parálisis del sueño, que el sonambulismo, y hay un montón de cosas que pueden suceder en el sueño. No todo es insomnio y apnea. Exacto. Oye, doctor, y en este aspecto, ¿cuál sería las enfermedades más comunes, ahora sí, hablando específicamente del sueño? Sí, justo las que comenté. la apnea y el insomnio son por mucho las enfermedades más frecuentes en la población. Lo mencionaba en alguno de nuestros programas, más o menos el 82% de la población en México ha tenido o va a tener un cuadro de insomnio en su vida. Es un problema muy, muy común.
Y hablando en específico del tema de la apnea, que es este problema de ronquidos, donde parece ser que nos estamos como ahogando, eso, el 60% de la población en México estamos en riesgo de tenerlo, en diferentes grados, ¿no? Leve, moderado, grave. Pero no es lo único que existe en medicina del sueño. Hay un montón de enfermedades que entran en esta categoría y que de repente desconocemos, o que nosotros mismos como profesionales de la salud desconocemos que podemos hacer algo por el bienestar de nuestro paciente, o de repente no sabemos muy bien por dónde empezar. Entonces, justamente no todo es ronquido e insomnio. Hay más cosas y tenemos que investigar todo lo que está sucediendo ahí en el sueño. Doctor, ¿tú podrías decir que esto de las pesadillas, de la parálisis del sueño y el sonambulismo también son enfermedades o no? Esa es una muy buena pregunta, fíjate, porque ¡tarán! Porque estas cosas pueden suceder de forma muy frecuente en la población y no necesariamente ser una enfermedad. Entonces, se necesita cierto nivel de lo que llamamos nosotros disfunción, es decir, que cause un problema en la vida del paciente para llamarlo ya un trastorno. Entonces, es hasta cierto punto normal que yo presente un cuadro de sonambulismo. Pero si ya es muy recurrente, si yo estoy en riesgo, si me lastimo frecuentemente, ok, entonces hay que empezar a tratar ese problema. ¿Sí? Excelente. Ahora, este es el tema que me quisiera así como que tomar de inicio, porque probablemente sea el más raro, no sé, yo no lo había escuchado. Ok. Sobre la parálisis del sueño. Sí, la parálisis del sueño es algo muy común y yo creo que todos lo hemos escuchado, quizás con otro nombre. Quizás más comúnmente lo escuchamos como el se me subió el muerto. Eso es lo que te iba a decir. Es exactamente esto, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, quizás un poquito más vulgar, le decimos así, se nos subió el muerto, o parálisis del sueño, pero este ya es un término un poquito antiguo. En realidad nosotros lo dividimos en dos cosas y lo llamamos alucinaciones hipnagónicas o alucinaciones hipnopómpicas. Es un nombre muy muy rebuscado, claro, pero te lo explico muy muy sencillo. La diferencia es si esto pasa cuando nos empezamos a quedar dormidos o cuando estamos saliendo del sueño. Entonces son dos cosas muy muy distintas y se asocian a cosas muy distintas también. Por ejemplo, ¿has escuchado un problema que se llama narcolepsia? Sí, bueno, creo que también ya lo hemos abordado aquí contigo. Correcto. Este problema donde las personas de repente tienen ataques de sueño muy intensos, de la nada, durante el día. Este problema está muy relacionado a que se nos suba el muerto de manera muy constante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Eso es una parte de la, ¿cómo decirlo? De la fisiopatología de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa ahí? Las personas que tienen narcolepsia tienen estos ataques de sueño muy intenso, pero es un sueño profundo muy intenso. Entonces, este es el problema en las personas que tienen narcolepsia, que llegan muy rápido al sueño profundo. Entonces, es en el sueño más profundo, en el sueño REM, donde nosotros tenemos las ensoñaciones como tal. ¿Sí? Y entonces, el problema de que lleguemos tan rápido a este evento es que de repente se confunde un poquito el cerebro con lo que es la realidad de un sueño. Entonces empezamos a presentar un poquito como esta sensación de un sueño cuando todavía estamos un poquito despiertos. Entonces, por eso es muy común que existan este tipo de como alucinaciones en las personas que tienen narcolepsia. Pero no nada más en ellos. Por ejemplo, las personas que tienen un poquito de riesgo de tener esquizofrenia también lo pueden llegar a padecer. Cuando ya es muy frecuente. Pero no quiero alarmar a la población. Todavía es normal que nosotros hayamos tenido algunos de estos eventos. Pero ya cuando es muy, muy recurrente, cuando es muy frecuente, es cuando tenemos que decir, ok, esto ya no es normal, ¿sí? Y hay que empezar a analizarlo. No podemos permanecer mucho tiempo diciendo, es normal, a él todo el tiempo se le sube el muerto. No, pues así no es. Tenemos que empezar a analizar estos casos que son como muy recurrentes. No pasa nada si pasa una vez, el problema es que sea recurrente. Que quería decirte cuando dijiste narcolepsia que además tiene una característica muy particular, doctor.
estas personas de pronto caen dormidas, ¿no? Sí, correcto. O sea, están haciendo, pues no sé, una actividad normal en el día y de pronto, o sea, ya están dormidas, ¿no? O sea, no es nada más eso de que duermen profundo, sino que de pronto están así como normal, como, no sé, hasta en una plática y tras ya se durmieron, ¿no? Correcto. Hay 2 tipos de narcolepsias, la tipo 1 y la tipo 2, pero en las narcolepsias lo que hacen es más como un ataque de pérdida de fuerzas y muchas ganas de dormir. Entonces, no es tanto como, híjole, estaba parado y me caí de estar dormido. Es más un ataque intenso donde necesitan dormir desesperadamente. Okay. Entonces, tienen que irse a dormir y les da sienten tiempo como una pérdida de fuerza. Exactamente. Okay. Y es muy, muy recurrente a lo largo del día. Entonces, ellos llegan muy, muy rápido a esa etapa de sueño profundo. Y sí es importante que tomen algunas siestas porque ellos tienen una necesidad de dormir un poquito más. ¿Sí? Entonces, sí podemos tratarlo con algunos medicamentos, pero va a seguir existiendo esa necesidad de dormir un poquito más. ¿Sí? Entonces, literal parte del tratamiento es programarles siestas. O sea, eso no se quita. No se puede eliminar al 100% con algunos medicamentos. Entonces, sí se puede tratar, pero en las personas que tienen todavía mucha carga de sueño, ¿sabes qué? Prográmate y hay que tomar una siesta a tal hora y otra a tal hora de tanto tiempo. Entonces, ¿eso es algo que nace la gente con eso o se adquiere en la vida? Se adquiere por lo general en la vida. De hecho, hay diferentes causas por las que puede llegar a suceder esto. Las más frecuentes es que se empiecen a generar algunos problemas genéticos que no necesariamente tienen que ser heredados. Sí hay una tasa de herencia, pero no todos lo heredan. Hay unos que lo desarrollan así de la nada. Entonces, la cuestión aquí con las personas con narcolepsia es que van empezando más o menos como en la adolescencia. ¿Sí? Van empezando en la adolescencia, les empieza a dar mucho sueño a ciertas horas particulares del día. Ok, pero hay que empezar a diferenciarlo, porque si yo veo un adolescente con mucho sueño, bueno, puede ser narcolepsia, pero no es el más común. Lo más común es que tengamos trastornos de ritmo circadiano. Okay. Entonces, por eso siempre recomiendo a todas las personas que todos estos casos no hay que irnos sobre un diagnóstico. Primero hay que analizarlo para decir bien cuál es el problema que está ahí. ¡Genial! Oigan, pues yo quiero saber todavía un poco más sobre la parálisis del sueño, porque, bueno, todo esto, la verdad es que no son temas que generalmente se platiquen, y es súper interesante hacer un poquito más de detalle. Entonces, ahorita que regresemos del corte, doctor, vamos a profundizar de esto, de las pesadillas y del sonambulismo. Así que no se despeguen de aquí de su ordenador o de su radio, porque nosotros vamos a una breve pausa comercial y regresamos aquí con más del doctor León de Sobnox. Volvemos. Pues ya estamos aquí de regreso nosotros. Espero que ustedes estén disfrutando mucho este programa. Y bueno, pues nosotros aquí súper impresionados. Yo quiero invitar a nuestra audiencia que se comuniquen por si tienen también alguna duda, porque wow, esto de verdad, si no tocas este tema, doctor, en serio que hay muchas cosas que no nos damos cuenta. Correcto. ¿No? O sea, es bien bonito. A mí me gusta profundizar en ciertas cosas porque si no lo hablas, no te pones a analizar lo que sucede cuando duermes. Correcto. Qué padre, me encanta. Bueno, pues yo los invito a que se comuniquen con nosotros a través de WhatsApp al 33 31 96 98 44, 33 31 96 98 44, y recuerden, es mensajito de texto por si ustedes tienen alguna pregunta o quieren compartirnos alguna experiencia. Adelante, aquí estamos a sus órdenes para recibir sus comentarios. Y bueno, pues recordarles que hoy está con nosotros el doctor Edgar León de la clínica Sobnox, quienes son especialistas en estos trastornos del sueño. Y hoy estamos tratando este tema sobre la parálisis del sueño, pesadillas y sonambulismo. Y bueno, pues ahorita decíamos, doctor, que cómo es tan interesante lo de la parálisis del sueño, lo que ya nos estabas comentando. Y lo que te decía yo ahorita fuera del aire es que generalmente yo lo había escuchado
pero lo asociaba tal cual, y creo que la gente que también yo he escuchado que habla de eso, lo asocia con algún fenómeno paranormal. Sí, y es que es una experiencia muy, muy bizarra y completamente anormal, porque aquí lo que sucede, y a lo mejor no expliqué eso un poquito en la primera parte del programa, es que cuando estamos en la etapa de sueño más profunda, por llamarla así, la etapa de sueño REM, cuando estamos soñando como tal, uno tiene que estar completamente inmóvil, ¿sí? Para poder soñar y que no estemos actuando nuestros sueños. Entonces, el problema es que cuando salimos muy rápido de esa etapa o entramos muy rápido a esa etapa, pues el cerebro se confunde, porque estamos ahora sí que completamente inmóviles, ahora sí que tiesos como tablas, y no nos podemos mover, pero también estamos teniendo esta sensación o esta percepción de ver cuestiones como lo son nuestros sueños, ¿no? Entonces, híjole, ¿qué está pasando? Estoy despierto, pero no me puedo mover, pero estoy viendo cosas que no están ahí. Claro. Entonces, por eso les llamamos alucinaciones hipnagónicas o hipnopómpicas, porque no están ahí, pero están sucediendo. Entonces, pueden suceder al inicio, cuando empezamos el sueño, o cuando vamos saliendo de él. Y sí es una experiencia que es preocupante, ¿no? Porque de repente, pues, genera mucha ansiedad esta sensación. Históricamente siempre lo hemos asociado a, ay, no, yo creo que esto es algo completamente paranormal, o qué está sucediendo, me estaré volviendo loco. Pero no, estas son cuestiones donde el cerebro tiene una pequeña desincronización en el despertar o en el empezar a dormir, y por eso se llega a percibir esto. Pero, digo, puede llegar a ser normal, pero si ya es muy recurrente, insisto, siempre hay que analizar estos casos, porque en algunos casos esto puede estar asociado a una narcolepsia, o puede estar asociado también a temas de que se esté desarrollando una esquizofrenia, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ser como bien puntuales. Si es algo ocasional, no hay ningún problema, puede llegar a suceder. Pero el problema es cuando ya es muy repetitivo. Ahora, las pesadillas, doctor. Las pesadillas, pues sabemos que en gran parte de los casos, igualmente como cuando hablamos del ronquido, que decimos que lo asociamos a cosas que no tienen importancia, o sea, que no los hacemos relevante. Correcto. También igualmente las pesadillas, que, es porque cenaste tarde y cenaste muy pesado. Es que porque viste una película antes de dormir y pues para que no andes haciendo eso porque ya sabes que te puede pasar, ¿no? O la sandía con leche en la noche, ¿no? Sí, entonces hay muchos mitos hay muchos mitos en torno al sueño. La realidad es que hay cosas que pueden estar relacionadas o no con un trastorno. Entonces, sí es cierto que cenar pesado está relacionado a tener una mala calidad del sueño, pero no por generar más pesadillas. Lo que pasa es que estamos usando mucha energía de nuestro cuerpo para procesar los alimentos y no podemos tener un sueño más reparador. Por eso amanecemos un poquito cansados a veces cuando cenamos muy pesado, cuando llegamos muy tarde de hacer ejercicio o este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es ser muy puntuales, insisto, ¿sí? En qué es lo que va a estar sucediendo con el sueño. Entonces, las pesadillas hasta cierto punto es normal que todos las tengamos, ¿no? Pero sí las podemos relacionar a lo último que hayamos hecho, como por ejemplo ver películas de terror, leer libros que sean un poquito preocupantes, o si tuvimos una experiencia desagradable en el día, pues sí podemos tener una tendencia a que nuestro cerebro esté pensando este tipo de cosas de forma muy recurrente, y también se va a ver reflejado en el sueño. Pero las pesadillas no son un trastorno de pesadillas hasta que no sean muy recurrentes y nos impidan llevar nuestra vida de forma normal, ¿sí? Entonces, si no hay ningún problema, si esta pesadilla sucede una vez, pero si esa pesadilla es muy recurrente, si me hace que me esté generando mucha ansiedad, mucha preocupación, si yo no puedo descansar por esta pesadilla, entonces esto ya es un trastorno por pesadillas. Y lo podemos tratar de diferentes formas. Hay diferentes técnicas que se enfocan en los cambios de conducta que podemos tener, pero también el uso de medicamentos en algunos casos. Ahora sí que ya depende de cada caso en particular. Ok. A ver, doctor, dices que no se vuelve un trastorno hasta que no es recurrente. Correcto.
Pero ¿qué sucede para que sí se vuelva recurrente? O sea, ¿qué ocurre en la cabeza, en tu cerebro, para que sí pase esto? Okay. ¿O no? Esa es una muy buena pregunta, porque hay un caso muy puntual que creo que lo ejemplifica muy bien, que es lo que llamamos el trastorno de estrés postraumático. Y es muy frecuente que las personas con estrés postraumático lleguen a sufrir trastornos de pesadillas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Nosotros tuvimos una experiencia desagradable, preocupante, que nos pudo haber puesto en riesgo. Y lo que sucede es que vamos a estarlo pensando mucho, con mucha ansiedad, y vamos a trasladar ese pensamiento al sueño. El cerebro lo hace de una manera de prepararnos para lo que puede llegar a suceder, ¿sí? Es un poquito de ansiedad anticipada. Es bueno, si esta situación ya me puso en riesgo, ok, entonces la voy a agarrar y la voy a llevar al sueño para que tú la pienses en el sueño y sepas qué hacer. Como resolverlo ahí. Como resolverlo en el sueño, exactamente. ¿Cuál es el problema? Cuando no lo podemos resolver. Y que el trauma fue tan grande que realmente no tiene una solución. Te pongo un ejemplo, ¿no? Algún evento violento donde alguna persona haya podido perder a un familiar, ¿no? A un ser querido. O algún evento de agresión física, inclusive hasta de abuso, ¿no? Ese tipo de situaciones llegan a provocar síndromes de estrés postraumático que reflejan muchos sueños recurrentes en torno a eso, ¿sí? Entonces, el cerebro va a estar pensándolo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no lo has podido resolver. Okay. Ese es el problema, que como no ha tenido una solución, pues el cerebro va a decir, pues no importa, yo tengo que seguir entrenando el físico y el cerebro para estar listo para cuando esto vuelva a suceder. Y el problema es que muchas veces no hay nada que hacer activamente. Podemos tratarlo, insisto, siempre se pueden tratar este tipo de trastornos, pero tenemos que idear varias estrategias. Entonces, una de esas estrategias, que suena un poquito chistosa, es cambiarle el final al sueño. Okay. ¿Sí? Así como el cerebro se entrena para pensar ese mismo sueño de forma recurrente, hay que entrenarnos para cambiarle el final al sueño. Si yo sueño que me están persiguiendo y que algo malo me va a pasar, yo tengo que escribir cómo va mi sueño y cambio el final. Y es como hacer una plana. O sea, tuviste la pesadilla, te despiertas y escribes. No, eso durante el día. Me refiero a, durante el día, yo sé que esto es un problema recurrente para mí, yo me voy a poner a escribir qué es lo que quiero que pase en mi sueño. Okay. Y lo voy a cambiar varias veces, voy a alargar un poquito la historia y eventualmente ese sueño empezará a cambiar. Pero insisto, no podemos cambiar un trastorno de pesadillas asociado a un síndrome de estrés postraumático hasta que no tratemos también el estrés postraumático. Ok. Oye, pues muy interesante darnos cuenta que sí es importante tomar mucha atención a esto de los sueños y las pesadillas. Correcto. Porque se puede volver un trastorno. Entonces ahí es donde... Pero fíjate, qué bueno saber lo que nos comentas, doctor. Tal vez lo podamos prevenir, ¿no? Sí, lo podemos prevenir sobre todo con adecuados hábitos de higiene de sueño. De hecho, esta es base del tratamiento de muchas de las enfermedades que nosotros llamamos parasomnias. Las parasomnias son todas esas cosas agregadas que suceden en el sueño. Y hay un montón, como no se imaginan. Hay trastornos de pesadillas, hay trastornos de ser sonámbulo, hay trastornos de lo que llamamos trastornos conductuales del sueño-humor, que es justamente actuar nuestros sueños, que eso ya es una cuestión un poquito distinta. O sea, actuarlos es como que habla la gente y empieza a hablar como si, tal cual lo está viviendo. Fíjate que no necesariamente. ¿No? Hay personas que son sonámbulas y empiezan a hablar un poquito y eso puede llegar a ser más del lado de sonambulismo. La diferencia es la etapa de sueño en la que ocurre. Entonces, por ejemplo, en el sonambulismo, esto ocurre en las etapas un poquito más superiores del sueño. Pero el trastorno conductual del sueño REM o sueño-humor ocurre nada más en el sueño REM. Y eso es literal actuar el sueño, ¿sí? Y la cuestión aquí es que estos pacientes no se despiertan hasta que el sueño ya es un poquito violento. Y me han pasado tengo varios casos de pacientes que han tenido este problema, donde el sueño es un poquito violento. Te voy a contar uno de los casos más puntuales que tengo de eso. Era un paciente, era una pareja un poquito mayor,
El señor había sido portero de fútbol durante mucho tiempo en su vida y llegaron a consulta porque a veces en la noche el señor soñaba que estaba en un partido y le iban a tirar un penal y se estiraba para taparlo y golpeaba a la mujer. Accidentalmente, completamente accidentalmente. Después la esposa se empezó a dar cuenta de que este paciente se paraba en la cama, empezaba a brincar y de repente ya cuando lo despertaba, si él tenía alguna caída o algo parecido, no, pues ¿qué estaba pasando? No, pues es que yo estaba soñando que saltaba en un charco, ¿no? Entonces, ahí es muy, muy evidente que el problema es distinto. Estos pacientes no se pueden despertar a menos que los saques del sueño. Oye, doctor, estamos súper emocionados. Sí. Quiero invitarlos a comunicarse con nosotros a través de nuestra línea WhatsApp 33 31 96 98 44, 33 31 96 98 44. Gracias a las personas que ya se comunican y que nos están enviando saludos y dicen: ¡qué interesante tema! Aquí también en nuestras redes sociales, Lorena Nicino, te mandamos un saludote. Vamos a la breve pausa comercial y regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos aquí con ustedes, muy emocionados, aquí con Clínica Sovnox, con el doctor Edgar León. Y bueno, ustedes saben que Sovnox son especialistas en trastornos del sueño. Y qué bueno que nos estamos siempre, pues ahora sí que informando, pero también concientizando de muchas cosas que generalmente no les dábamos importancia. Y gracias a toda nuestra audiencia que se interesa, que nos manda preguntitas, que nos manda saludos y que participa también en pues en estas cortesías, ¿no? Que a lo largo de estos programas ha brindado Sovnox. Y que, pues que bueno, eso es señal de que importa nuestra salud. Y bueno, pues estamos aquí con el doctor Edgar León, que pues hoy estamos hablando muy específicamente acerca de la parálisis del sueño, las pesadillas y el sonambulismo, que súper interesante que sepamos que pues tienen una trascendencia y claro, no es porque sí. Entonces, doctor, te cedo la palabra para que nos compartas tus redes sociales, el teléfono, a dónde se puede comunicar las personas que también por este lado del sueño, de las pesadillas y esto que estamos mencionando, pues se identifique y también pueda tener asesoría. Nuestras redes sociales, para que nos sigan, estamos en Instagram como sovnox.mx y en Facebook estamos como Sovnox Oficial. Sovnox se escribe SOMNOX. Y bueno, como sabemos que el sueño no respeta fronteras, en Sovnox estamos atendiendo ahora sí que a casi toda la República. Estamos en Ciudad de México, estamos en Monterrey, estamos en Chihuahua, estamos en Puebla, estamos en Mérida y por supuesto estamos aquí en Guadalajara. ¡Qué maravilloso! Ya ven hasta dónde tenemos alcance con Sovnox. Pues también a las personas que nos escuchan a través de la plataforma en internet. Ustedes nada más escribiendo ahí Radio Mujer y pueden escuchar la programación totalmente en vivo. Y pues qué bueno que también nos escuchen de tantas partes, ¿no? De tantos lugares, no solamente por aquí en Guadalajara o en la periferia, sino que pues nos puedan escuchar y también canalizarnos, ¿no? A estas sedes, ¿no? De Sovnox, a estas sucursales. Bueno, doctor, ahora yo quiero que nos hables del sonambulismo, que también es otra cosa súper interesante. Yo cuando era niña, el sonambulismo era así representado tal cual, que alguien se despierta dormido. Correcto. Y va caminando con las manos adelante, hacia ¿no? adelante, sí. ¿Es cierto esto? Fíjate que no necesariamente es lo de la posición, ¿no? Pero el sonambulismo es una cosa muy interesante porque es increíblemente común. De hecho, estimamos que más o menos 1 de cada 3 personas va a tener un caso de sonambulismo al menos una vez en su vida. ¿Sí? Okay. Pero bueno, una vez en su vida, ¿qué se compara a que sea un tema recurrente, no? Claro. Entonces, ahí el problema es cuando ya es algo tan recurrente que empieza a alterar la calidad de sueño y que también empieza a modificar o a ponernos en riesgo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, quizás sí yo soy sonámbulo, pero en mi habitación no hay ningún objeto con el cual yo me pueda golpear, pues no va a haber ningún problema. Okay. El problema es si los hay. Claro, Ventanas abiertas, claro. o niños que tienen acceso a escaleras. Claro. Esos son los casos que son un poquito más preocupantes. Ahora, el sonambulismo, en realidad, hay muchas maneras, más que medicamentos, hay técnicas de conducta para tratarlas. Realmente decimos que si mejoramos la calidad de sueño en cuanto a los hábitos de sueño que tenemos, el sonambulismo mejora. Y de hecho este tipo de trastornos son muy comunes en los niños. Los niños son quienes más lo presentan, ¿no? Así como tú lo dijiste, cuando yo era niña. ¿No? Y yo creo que casi, o bueno, dice la estadística que al menos si le preguntamos a 3 personas, al menos una nos va a decir que probablemente en su infancia tuvo un caso de sonambulismo. ¿Sí? Doctor, entonces, ¿cuáles serían las características que tiene el sonambulismo? Porque, bueno, así lo representan. Supongo que es porque sí, o sea, hay casos tal cual que la gente se despierta. Sí. Que es impresionante, ¿no? Que te despiertes y camines dormido. Correcto, y de hecho hay conductas un poquito como complejas, ¿no? Es decir, hay personas que no solo despiertan, se levantan y caminan, ¿no? Hay personas que abren puertas, se preparan, por ejemplo, un tazón de cereal. No es cierto, sí, ¿de es verdad? verdad. Sí, de verdad. Entonces, es algo que es un poquito gracioso de ver. Ahora, la cuestión es, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Porque hay personas que dicen, no, bueno, pues despiértalo, ¿no? No es recomendable hoy en día despertarlos. En realidad lo que hoy se recomienda es que si tú detectas a un familiar que está teniendo un cuadro de sonambulismo, mejor lo acompañamos solamente para que no se vaya a poner en riesgo y eventualmente o volverá a la cama o se va a despertar, ¿sí? Entonces es mejor acompañarlos y no provocar un despertar abrupto porque puede llegar a generar una sensación de mucho estrés y mucha ansiedad. Y en realidad la mayoría de los casos de sonambulismo empeoran con estrés. Entonces parte de manejar el sonambulismo es manejar el estrés. Si manejamos el estrés bien, mejoramos los hábitos de higiene de sueño, el sonambulismo casi que solito se va a quitar. Ok. Oye, qué interesante, doctor. La verdad que yo, pues, ya he tomado ahora sí que muchísimo contenido en estas 3 cosas, que es súper importante tenerlas en mente. Ahora, doctor, me parece súper importante esta pregunta porque en cualquier caso de los que estamos hablando ahorita, sea la parálisis del sueño, las pesadillas o el sonambulismo, esto se quita con algún tratamiento que aplican en Sopnox. Fíjate que depende mucho del caso. Hay casos donde se van a resolver solitos. Okay. ¿Sí? Como por ejemplo los trastornos por pesadillas o los trastornos, que es muy diferente un trastorno de pesadillas a un trastorno de terrores nocturnos. Esos en los niños son muy frecuentes y a veces se quitan solitos. Okay. ¿Sí? Entonces nada más tenemos que hacer un poquito de seguimiento, que no vayamos a alterar mucho el sueño y listo. O sea, a veces se quitan con la edad. El problema es si persisten. Entonces, insisto, lo esencial de esto es identificar cuál es en específico el problema y empezar a tratarlo, ya sea con cosas conductuales o con medicamentos. Algunos de estos casos requerirán que nosotros hagamos algún estudio, pero lo principal es siempre una primera consulta. Okay. Entonces, me gustaría comentar una anécdota donde hay un estudio muy completo que se puede realizar para el sueño que se llama polisomnografía. Entonces, un paciente mío leyó ahí que era el estudio más completo, se realizó ese estudio y él esperaba que ese estudio le dijera, mira, tienes este trastorno de pesadillas. Pero no funciona así. Entonces, este tipo de estudios son muy dirigidos para casos muy particulares. Siempre lo esencial es partir de una consulta. Okay. Entonces, bueno, hay un poquito de decepción porque ya cuando estuvimos en la consulta, yo le dije, pues es que el estudio no nos va a servir para esto como tal. Esto lo pudimos haber visto nada más en la consulta sin necesidad de hacer un estudio. Entonces, los estudios siempre apoyan sospechas que nosotros podemos llegar a tener, pero en realidad no se deberían de usar como para descartar nada más porque sí.
Ok. Entonces, por ejemplo, en un paciente de un trastorno de ritmo circadiano, de un trastorno de pesadillas, yo no le pediría una polisomnografía. Pero a un paciente de narcolepsia o a un paciente de un trastorno conductual del sueño REM, nombre medio revoltoso, Sí. yo sí se lo pediría. ¿Sí? Ok. Pero tengo que estar casi seguro de que ese va a ser el diagnóstico. Excelente. Oigan, pues no se desconecten de este programa. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y regresamos aquí con el doctor Edgar León y la clínica Sopnox. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso con ustedes en este último bloque del programa Disciplina y Salud, en donde, como ustedes saben, siempre compartimos opciones para que todos mejoremos nuestra calidad de vida. Y bueno, hoy toca mejorar nuestra calidad de sueño, porque si tú duermes bien, pues esto se va a reflejar en tu día y además también en problemas que pudieras tener en el futuro. Eso es lo que estamos hablando hoy con el doctor Edgar León de la clínica Sopnox. Y bueno, doctor, me interesa muchísimo que nos compartas nuevamente tus redes sociales, porque sin duda, así como estoy yo de sorprendida, tal vez ahí quien nos está escuchando, no sé, desde su carro, desde su casa, desde la oficina, seguramente también hay cosas que le están sorprendiendo en este momento y que puede ser que puedan prevenir cosas futuras, en ya sea ellos mismos o si los han visto en otras personas. Correcto. Sí, siempre es importante no minimizar cualquier situación que suceda en el sueño, porque de repente, y es muy común que me pase a mí en la consulta, híjole, es que yo veía que mi hijo lo presentaba desde tal edad, o yo lo tenía desde chiquito y nunca me hicieron caso. ¿Cómo que eso era un problema, no? Entonces, sí, a veces es un poquito frustrante decir, ¿cómo que pude haber dormido mejor más años de mi vida, no? Claro. Entonces, en Sopnox somos unos verdaderos apasionados del sueño y nos encanta tratar este tipo de problemas. Siempre nuestra misión ha sido mejorar la calidad del sueño y estamos en la mejor disposición de ayudar a la población. Estamos en Instagram como sopnox.mx y en Facebook como Sopnox Oficial. Sopnox se escribe SOMNOX, ¿sí? Búsquenos, compartimos mucho contenido que puede ser de valor y les puede ser de utilidad. Excelente. Y sí, que muy importante que sigan la página porque, bueno, a mí de repente pues me salen los videos y digo, wow, qué padre. O sea, estarse enterando así de vez a vez de algo diferente, algo nuevo, algo que a lo mejor te preguntaste o a lo mejor ni lo tomabas en cuenta y de repente te sale, ¿no?, la información, la respuesta. Claro. Sí, entonces ahora sí que tenemos participación de todos nuestros médicos, de todas las clínicas que tenemos. Todos ellos son muy buenos y les encanta tratar, así como a mí me encanta hablar de sueño, a ellos también les gusta muchísimo. Excelente. Doctor, repítenos también, por favor, ¿en dónde encontramos más clínicas de Sopnox? Sí, estamos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Puebla, Ciudad de México y Mérida. Excelente. Y también nos decías que las consultas incluso hasta pueden ser en línea, ¿cierto? Sí, así es. De hecho, no es raro que tengamos que atender este tipo de problemas de manera remota. Ahora sí que no estamos limitados nada más por la región geográfica. Podemos atenderles sin ningún problema vía remota. Excelente. Digo, porque, bueno, también además de la estación de radio, pues nos pueden escuchar las personas en internet. Entonces, pues hay quien nos sintoniza desde Estados Unidos, desde por allá al norte. Entonces, pues si no puedes acudir presencialmente, si una de las clínicas no te queda cerca, pues mira, o sea, padrísimo que tienen esta opción de que por medio de esta comunicación en línea o incluso llamada telefónica, tal vez no, doctor, Claro. Puedan hacer esa consulta. Y sí, muy importante tomar en cuenta esto porque ahorita estaba yo pues pensando, doctor, con lo que nos estabas diciendo de la narcolepsia. O sea, imagínate cuando las personas van caminando en la calle, cuando vas manejando un carro y tienes este tipo de eventos, Así es. al menos por primera vez, o sea, pueden ser fatales. Sí, correcto.
Y por desgracia no es el único problema que provoca mucho sueño durante el día. La apnea de sueño también lo hace, las hipersomnias idiopáticas también lo hacen. Ahí la cuestión es ver cuál es el problema que está sucediendo y ver cómo lo podemos tratar. No es raro, por ejemplo, que a mí me comenten algunos pacientes en la consulta, es que yo creo que tengo narcolepsia porque tengo mucho sueño. Okay. Pero bueno, atendemos todo el caso y vemos, es que mira, no es una narcolepsia, es una apnea de sueño. Entonces, lo bueno de la apnea de sueño es que durmiendo un poquito mejor con algunos dispositivos o tratamientos y algunos cambios, podemos empezar a dormir mejor. En narcolepsia es mucho más raro encontrar pacientes con narcolepsia de lo que es encontrar pacientes con apnea. La apnea es muy, muy común. Pero la narcolepsia también se puede tratar, ¿sí? También se puede tratar y podemos mejorar mucho la calidad de vida. Excelente. Oye, doctor, pues, ¿qué consejo nos das en este caso específicamente de estas características que a veces tenemos en el sueño y que pudieran convertirse en trastornos? Sí, nunca hay que minimizar algo que suceda recurrentemente en el sueño, ya sea un ronquido, una pesadilla, una tendencia a, por ejemplo, caerse de la cama, eso es algo muy frecuente. No hay que minimizar tampoco una situación que ya nos esté alterando la calidad de nuestro descanso y de nuestro día a día. Siempre cualquier tipo de estas situaciones hay que consultarlo con un experto y hay que empezar a tratarlo. Todos estos casos tienen una muy buena posibilidad de mejorar. Lo bueno del sueño es que siempre es modificable, tanto para bien como para mal, entonces mejor hay que modificarlo para bien. Doctor, en estos casos de estos tres, trastornos, lo de la parálisis, las pesadillas y el sonambulismo, cuando una persona recurre a ustedes, a su consulta, por alguna de estas tres situaciones, es necesario también revisar ustedes su sueño, o sea, estarlo monitoreando, por ejemplo, ahora aquí en el laboratorio que ustedes tienen, donde a veces las personas pueden pasar una noche. No en todos los casos, la verdad es que es más importante investigar más en la consulta, hay veces que no es necesario y también hay veces que el problema no es tan recurrente, entonces así como atinarle a esa noche en específico donde va a suceder esto, claro, es un poquito difícil. Es más importante siempre la consulta y ver por dónde va un poquito el problema, ¿sí? Okay. Entonces, ahora sí que nosotros iniciamos tratamiento desde que nosotros tenemos la sospecha. No tenemos que esperar a que el problema sea muy grave para empezar a tomar acciones. Por supuesto. Entonces, y fíjate, no es raro. Tuve una consulta en una ocasión por ronquido, algo muy típico, pero en la consulta salió que la abuelita de la paciente estaba presentando un problema de caerse muy seguido de la cama. Se caía muy seguido de la cama, entonces eventualmente llegó a la consulta y a mí me sorprendió cuando la vi porque, híjole, parecía que la habían agarrado a golpes. O sea, de verdad, todos los brazos llenos de moretes, el rostro. Bueno, ¿qué pasó, no? Entonces, los familiares minimizaban un poquito el problema porque le decían, no, es que ella es muy inquieta para dormir. Ella es muy inquieta para dormir o ella es un poquito desesperada, un poquito ansiosa. Seguramente ya se quiere levantar y se resbala y se cae, ¿no? Pero en la consulta nos dimos cuenta de que el diagnóstico era más por un lado de lo que se llama trastorno conductual del sueño MOR o del sueño REM. Es este trastorno donde perdemos la capacidad de inhibir el movimiento, entonces empezamos a actuar los sueños. Entonces la señora empezaba a actuar los sueños, sin darse cuenta obviamente, hasta que de repente el sueño le hacía algún movimiento donde tuviera que correr o saltar, y saltaba de la cama y se golpeaba contra el buró. Y pasó muchas veces. Entonces no fue hasta, me parece que 1 año y medio después de que esto había empezado a suceder, que acudieron conmigo, dimos con el diagnóstico y en este caso en particular, esto fue la antesala de que ella empezara a presentar un Parkinson. Entonces, afortunadamente se le pudo tratar de manera oportuna, que digo, el Parkinson es un problema crónico, no se corrige del todo. Pero siempre es mejor atender un problema cuando está empezando que cuando ya está bien manifiesto. ¡Qué maravilla, doctor! Hoy esta información que nos compartiste, como toda la que
sueles compartir cuando estás aquí con nosotros. Te agradezco enormemente que pues hayas compartido toda esta información y todos estos consejos para todos nosotros, que pues es otra área donde dices, a ver, no Sí. lo normalices, no, sí tiene importancia. Entonces, qué bueno que ahí también te metes así como, a ver, no, esto también está mal. Correcto. Y gracias también a las personas que nos escucharon a través del 92.7 de FM, y también a las personas que por aquí estuvieron conectadas en nuestras redes sociales, y comentarles que si no pudieron escuchar o ver este en vivo, bueno, pues lo pueden también estar viendo en la página. Así que pues muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ti, Selene, y un placer estar aquí con ustedes. Ya te esperamos para la próxima. Muy bien. Bueno, recuerden comunicarse o seguir la página de Somnox en sus redes sociales. Y pues yo me despido de ustedes, soy Selene Valdivia. Recuerda que pues este programa se transmite de 6 a 7 de la tarde, y siempre con más y mejores opciones para que mejores tu calidad de vida. Recuerda decir siempre sí a tu salud con disciplina y salud. Nos vemos pronto. Hasta Bye. luego.